Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Andrés Robalino. Y bueno, lo escuchamos. ¿Cuál es su criterio después de que se ha acogido por parte del presidente, la ministra de Trabajo, este pedido que hacen desde las pequeñas y medianas empresas? Bueno, Verónica, buenos días, ¿cómo está? Primeramente agradecerle por la entrevista, un gusto y buenos días a todos los radioyentes. Bueno, realmente como usted indica, ¿no? Dirigido para las pequeñas y medianas empresas es una herramienta bastante interesante. Obviamente debemos estar conscientes de que es una medida voluntaria. Eso quiere decir que debe haber un acuerdo entre el empleado y el empleador, no puede haber obligación. Y obviamente también tendrán que cumplir algunos procesos públicos que tendrán que ser aprobados por el Ministerio de Trabajo y también, como es más obvio aún, no ir en contra de los derechos que ya están preestablecidos en la ley laboral. Por ejemplo, el no traspasar las 40 horas semanales que es aprobado por la ley y también cubrir horas extras si es que así sucede en las actividades laborales, en estas 10 horas completas que se tendrían de trabajo, pero es una herramienta que para las empresas pequeñas y medianas que tienen una producción por lotes, que pueden adaptarse a este tipo de horarios, suena una herramienta bastante interesante. Además, debemos estar conscientes que el 75-80% de las empresas en el Ecuador están en este grupo de pequeñas, medianas empresas, pero también debemos, ojalá, y en eso el gobierno puede estar abierto, a recibir propuestas, no solamente de cámaras de pequeñas industrias, sino también de resto de gremios, porque, Verónica, debemos saber que el sector industrial es muy diverso, no solamente hay producciones por lotes, también hay producción de 24/7 de industrias que no paran, que tienen o que han tenido históricamente 3 turnos y que este tipo de herramientas no va a servir y que si no se da ese apoyo a las medianas y grandes empresas que están ubicadas en esta característica, pues también se pueden romper o dañar las líneas o el encadenamiento de pagos que tienen estas medianas, grandes empresas con pequeñas y medianas que podrían adaptarse a estas nuevas herramientas. Entonces, ojalá que el gobierno se abra la posibilidad de recibir propuestas. Nosotros les hemos hecho llegar a las ministras la propuesta, por ejemplo, que se trabajó durante la pandemia, que es algo que podría también implementarse nuevamente, que podría también comentar en los próximos minutos, pero insisto, esto ya depende mucho del gobierno que se abra a recibir más propuestas y que estas propuestas puedan ser implementadas en el corto plazo. Ahora, Andrés, buenos días. El gobierno acepta esta petición que es hecha por la Cámara de la Pequeña Industria y que definitivamente no puede ser aplicada por todas las industrias. Es decir, las pequeñas sí podrían acogerse, pero ¿qué tipo de sectores son críticos o son tan estratégicos que no pueden, digamos, dividir en dos sus jornadas laborales semanales? Milton, ¿cómo está? Un gusto. Uno de los sectores críticos, por ejemplo, que no puede dividir sus horarios en este tipo de actividades o sus procesos en este tipo de horarios, es, por ejemplo, el sector de cartón y papel. ¿Por qué es crítico? Porque toda la agroindustria, toda la producción de banano, de camarón inclusive, y de otros productos más de exportación, requieren un empaquetaje. Si es que se rompe estas actividades o el desarrollo productivo de las empresas cartoneras, como sucedió en estos 4 días que hubo el apagón en el Parque Industrial de Cuenca, en donde está ubicada ahora la cartonera más grande del país, pues obviamente el encadenamiento se puede ver afectado para la agroindustria que termina exportando y que genera divisas. Entonces, un sector que, por ejemplo, no se va a poder adaptar a esta herramienta, es una gran industria que no se puede adaptar, que trabajan en 3 turnos o trabajaban en 3 turnos 24/7 y que ellos necesitarían otro tipo de herramientas para poder solventar esta situación de crisis eléctrica. Ese es uno de los sectores. Otro sector importante, el sector cementero. Si no hay cemento, no hay construcción. Entonces se comienza también a reducir el impacto positivo que pueda tener ese sector. La industria cementera es una industria que igualmente, con uso de energía eléctrica en hornos a un nivel calórico bastante alto, 24/7 nuevamente, no puede utilizar esta herramienta. Ahora, ¿cuánto realmente aliviará el tema de la crisis eléctrica en el sentido del ahorro energético, el dividir al país en un grupo que trabaje lunes, martes, miércoles, jueves y el otro grupo jueves, viernes, sábado y domingo? Teniendo en cuenta además que el jueves
va a ser un día en el que coincidan los dos sectores. Así es. Bueno, eso, el ahorro, obviamente, no soy el experto eléctrico para poder indicarle cuánto se podría ahorrar. Obviamente, si es que se da ese tipo de organización en la pequeña empresa, podría darse un gran ahorro, pero también debemos estar conscientes que los grandes consumidores de energía están ubicados en el otro lado, entre la mediana y la gran industria. Si es que no se les da a ellos la herramienta para reducir el consumo de energía eléctrica, también no habrá un impacto mayor. Posiblemente sí en el número de empresas que reduzcan, pero no en el total de energía eléctrica que se pueda reducir. Por eso es tan importante trabajar en toda la cadena, tanto en la mediana y pequeña empresa como en la gran empresa, que todo está encadenado. Bueno, el tema de la mediana y la gran empresa, ¿qué medida el gobierno debería o podría adoptar? ¿Qué propuestas hacen ustedes? Ya tienen las pequeñas industrias y las pequeñas empresas del pico y placa eléctrico. Para la mediana y la grande, Bueno, lo que le había comentado, ¿no? Que dejé en stand-by hasta poder un poco desarrollar la idea. En la época de la pandemia, se comenzó a utilizar un sistema de recuperación de horas. ¿A qué me refiero? Usted recuerda, Milton, Verónica, que en la pandemia estuvimos encerrados casi 2 meses, un mes y casi 20, 25 días. En esos días se publicó un decreto ministerial en donde las empresas, obviamente, lo mismo sucede con esta herramienta, de una manera consensuada con el empleado, podían hacer recuperación de horas que aunque se les pagó, no se trabajó. Entonces eso ayudaba a las empresas de poder recuperar en algo el sueldo que habían ya pagado a los empleados para no romper nuevamente el encadenamiento de pagos que tiene una industria. Entonces ese tipo de soluciones para la gran empresa pueden servir. ¿Por qué? Porque si este rato están trabajando solamente 2 turnos, y se les está pagando a las empresas, a las personas por un turno extra para no afectar el ingreso de los empleados, pues esa recuperación se puede realizar en otras horas que ya están pagadas. Este tipo de soluciones son las que sirvieron en la época de la pandemia y que podrían servir actualmente en la misma lógica, sabiendo que va a ser de corto plazo, ¿no? Porque ojalá la esperanza de que llueva lo más pronto posible y que no será de largo plazo. Entonces, esperemos que este tipo de propuestas también puedan ser analizadas por el Ministerio de Trabajo y que puedan ser implementadas. son las 8:35. Estamos hablando con Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de la SUAY. Ahora, Andrés, el hecho de que el gobierno haya acogido este pedido que hacen las pequeñas y medianas empresas quizás da un buen mensaje. ¿Qué expectativas tendría de que se puedan acoger nuevos pedidos, en este caso del sector industrial? Bueno, tenemos obviamente la expectativa que así sea, ¿no? Si se ha sido acogido un pedido obviamente muy importante, interesante por parte de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, pues es obvio que deberían también acoger otro tipo de pedidos porque no solamente el sector industrial, y eso también hay que estar conscientes, no solamente el sector industrial está siendo afectado por los cortes, lo mismo sucede con el sector turístico, el sector comercial, el sector agroindustrial, etcétera. Entonces, cada sector tiene su realidad y su manejo diferente y por lo tanto debería venir también una apertura del Ministerio de Trabajo en recibir las solicitudes para esos sectores específicos que no puedan adaptarse a la pequeña, mediana industria o a otros sectores más y que puedan implementarse lo más pronto posible. Pero, insisto, esto es un trabajo, ojalá que esto ya sea de manera permanente y que se quede instaurado en el país o de manera institucional, pero el trabajo conjunto público-privado debe ser lo natural. Penosamente no lo ha sido. Perdimos varios años creyendo en que el sector público podía solucionar los problemas y ahora nos damos la piedra con los dientes y vemos que el sector privado tiene que trabajar con el sector público para buscar soluciones, para invertir en la generación eléctrica, que ojalá sea así el objetivo de la ley que se está analizando en la Asamblea. Entonces, esperamos que el Ministerio de Trabajo, el Gobierno Nacional, tenga la apertura para recibir propuestas y que las propuestas puedan ser implementadas en el corto plazo. No hay cómo esperar mucho porque esta crisis nos está afectando día a día, así que ojalá que se puedan solventar estos problemas, pero también hay que buscar otras salidas, Verónica y Milton, eso es importante también señalar. El Ecuador, el sector industrial específicamente, podría llegar a liquidar no necesariamente por la crisis eléctrica, sino por la falta de control del contrabando en el país, contrabando técnico, contrabando fronterizo, la falta de control de normas de calidad. Todo eso está afectando al consumidor, a la industria nacional y al importador formal.
también se necesita un incentivo en el control de estas situaciones, estas actividades ilegales e informales para que la industria comience a ver una luz al final del túnel. Y esto está en manos también del gobierno nacional. Ahora, hubo ya unas reuniones hace algunos días en el Ministerio de Energía entre el sector público y el sector privado y se dijo que se iba a crear un comité de crisis eléctrica. Este comité fue creado, está funcionando y ¿qué está haciendo? Bueno, tenemos entendido que el día de ayer le debe haber llegado a usted también, Milton, o debe tener acceso a la creación de este comité de crisis en donde está reunido el sector privado y el sector público. Pero uno de los temas, con esto no estoy para nada desacreditando a las instituciones que nos van a representar ahí, como es el Comité Empresarial y la Cámara de Comercio de Quito, que obviamente tendrán todo el apoyo de nosotros en trasladar las preocupaciones a los ministros en esta comisión de crisis. Pero uno de los sectores que más se ha afectado por los cortes eléctricos ha sido industrial. El ejemplo es los 4 días de apagón, tanto en el Parque Industrial de Ambato como el de Cuenca y en otros parques industriales. Y en la reunión que usted indica, pues se le trasladó a la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, la necesidad que la Federación de Industrias esté presente en esta comisión de crisis para poder trasladar esta información del sector industrial a esta comisión y que se puedan tomar decisiones. Penosamente, aunque fue aprobada en esa reunión por parte de la ministra, no fue trasladada al documento y la Federación de Industrias no está dentro de esta comisión de crisis. Y otro tema importante más que le presentamos a la ministra es que esta comisión debe ser eminentemente técnica, no política, e inclusive no llegar a ser muy gremialista, sino debe ser técnica. ¿Por qué? Porque es un problema técnico el que tenemos en el sector eléctrico y se debe solucionar con soluciones técnicas. Y para eso nosotros podríamos trasladar también especialistas técnicos eléctricos de las industrias, pero ojalá que eso, aunque sea, sí suceda, que se puedan delegar a esos expertos técnicos y que también esperemos la ministra pueda recordar que ella se comprometió a incluir a la Federación de Industrias en esta comisión, que penosamente no lo ha sido realizada de esa manera. Ahora, el parque industrial de Cuenca, que hace 2 semanas fue apagado, afectando a 130 empresas, ¿cómo está funcionando y cuál es el nivel de pérdida que se ha generado durante todo este proceso? Vamos un mes de apagones. Bueno, la pérdida sigue permanente. Durante esos 4 días se perdieron casi $20 millones, pero Cuenca pierde por un apagón o por el apagón eléctrico más o menos de 900 a $970,000 por hora. Obviamente eso calculando un apagón completo de la ciudad. Este momento, como en el resto de ciudades, Cuenca está siendo apagada por zonas, entonces esos $970,000 no es un valor total, pero la afección ya es de un mes. Son 8 horas, a veces 6 horas, a veces 10 horas. Actualmente el parque industrial está siendo apagado de 12 de la noche a 6 de la mañana y también se han firmado convenios entre las industrias del parque industrial con Centrosur, con la empresa distribuidora de energía eléctrica del Austro, en donde de 6 a 9 de la tarde, de 6 de la tarde a 9 de la noche, se hará una reducción del 50% de carga. Eso quiere decir que también las industrias están apoyando con un convenio mutuo, en donde en total 9 horas están siendo afectadas por la crisis eléctrica. Por lo tanto, la afectación económica es bastante grave, incalculable porque cada zona de Cuenca tiene cortes específicos y en muchas de las zonas hay industrias, pero obviamente la afección específica del parque industrial, esos 4 días por $20 millones, al final de esta situación crítica se hará un corte completo de lo que fueron los efectos de esta crisis eléctrica para poder trasladarles a ustedes y estar conscientes de qué significó. Gracias, Andrés, por habernos acompañado hoy y su reacción a esta disposición del gobierno, el pico y placa eléctrico. Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo. Buen día. Un gusto, Milton, Verónica, gracias.